Impactante y doloroso. Lo que estás a punto de ver no lo muestran los medios. Laura Bozzo, la mujer que escandalizó a Latinoamérica entera, hoy vive ignorada, en la sombra, como si nunca hubiera existido. A punto de cumplir 80 años, su nombre ya no llena portadas, sus gritos ya no resuenan en la televisión, y su rostro, apenas es reconocido por quienes la veían a diario. La reina de los talk shows, la mujer que enfrentó a políticos, delincuentes y familias enteras frente a las cámaras, hoy enfrenta la peor batalla, la del olvido, la de la indiferencia, la del abandono absoluto. Una figura que fue amada y odiada con la misma intensidad, hoy está sola, sin pantalla, sin contratos, sin aliados. Hace apenas una década, Laura Bozzo era imparable. Su programa era sinónimo de escándalo, y su nombre era suficiente para encender la polémica en cualquier país. México, Perú, Estados Unidos, la Bozzo era sinónimo de espectáculo. Pero el tiempo no perdona. Y mucho menos lo hace la televisión. Las cadenas dejaron de llamarla. Los formatos cambiaron. El morbo fue sustituido por contenido más, cuidado, más, comercial, y Laura, simplemente quedó fuera. Fue desplazada sin previo aviso. De un momento a otro, su silla fue ocupada por nuevas caras. Ya no importaban sus años de trayectoria, ni los millones que generó. Laura pasó de ser una mina de oro a un nombre incómodo, incluso para quienes se enriquecieron a su costa. La misma Laura lo ha dicho en entrevistas recientes, aunque casi nadie las comparte. Ya nadie me contesta el teléfono. Me usaron, y ahora ni me mencionan. Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, Bozzo ha dejado ver una vulnerabilidad que nunca mostró en pantalla. El personaje fuerte, combativo, gritón, se desmorona cuando las luces se apagan. Hoy, vive entre las ruinas de lo que fue su imperio mediático. Muchos dirán que lo tiene merecido. Que sus escándalos, sus formas y su pasado la condenaron. Pero detrás del personaje, hay una mujer real, una mujer que envejeció frente a todos, pero que hoy nadie quiere mirar. A Laura la persiguen los errores, las polémicas y las traiciones. Pero más que eso, la persigue el olvido, y ese castigo es más cruel que cualquier crítica. Sus detractores se frotan las manos. Pero sus seguidores de antaño, los millones que gritaban, que pase el desgraciado, hoy se preguntan. ¿Dónde está esa mujer que parecía invencible? ¿Por qué nadie habla de ella? ¿Por qué vive casi escondida, como si nunca hubiera sido la reina de los talk shows? Actualmente, Laura Bozzo vive lejos de los reflectores. No hay cámara siguiéndola, no hay fans esperando afuera de su casa. La soledad es su rutina diaria. Vive en un departamento modesto, sin grandes lujos, alejada de la ciudad, de los foros, de todo. Según fuentes cercanas, pasa la mayoría de sus días encerrada, revisando viejos archivos de su programa, viendo videos en YouTube donde aún circulan sus escenas más explosivas. Es como si viviera en el pasado, aferrándose a lo que fue, porque el presente se ha vuelto demasiado cruel. Sus intentos por regresar han sido ignorados. Propuestas rechazadas, proyectos cancelados, llamadas sin respuesta. Siento que ya no existo para la televisión, confesó entre lágrimas. Lo más doloroso para Laura no ha sido perder fama. Ha sido perder personas. Gente que la rodeaba por conveniencia, que le juraban lealtad, hoy ni siquiera le escriben un mensaje. Productores, conductores, colegas del medio, todos desaparecieron. Quienes vivieron del escándalo que ella generaba, quienes construyeron carreras a su lado, ahora prefieren no mencionarla. Es como si quisieran borrar su existencia. Laura Bozzo jamás pensó que terminaría así. Ni siquiera en sus peores momentos imaginó una vida sin cámaras, sin gritos, sin público. Ella nació para estar en la televisión, y se la quitaron de golpe, sin explicación. Hoy, camina lentamente por su hogar, revisando libretas viejas, recordando casos, soñando con un regreso que parece cada vez más lejano. La mujer que lo tuvo todo, ahora no tiene ni quien la visite. Aquí no se trata de justificar sus errores ni de olvidar sus excesos. Se trata de mostrar una realidad que muchos prefieren callar, el abandono de una figura que marcó un antes y un después en la televisión hispana. Laura Bozzo no es perfecta, pero nadie puede negar el impacto que tuvo. Y ahora, en sus casi 80 años, ese impacto no le alcanzó ni para que alguien le ofrezca compañía. Laura Bozzo no podía creerlo.
Aquellos que un día la abrazaban frente a las cámaras, que la llamaban, amada amiga, hoy no solo la ignoraban, sino que parecían haberla borrado por completo de sus vidas. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. El silencio era absoluto, y el dolor, insoportable. Había pasado semanas enteras mirando el celular, esperando alguna señal de afecto, de interés. Pero el teléfono permanecía inmóvil, como un testigo cruel del abandono. ¿Dónde estaban ahora los que juraban estar con ella en las buenas y en las malas? ¿Dónde estaban sus productores de confianza, sus colegas, sus supuestos hermanos del alma? Laura empezaba a aceptar una verdad demoledora: todos le habían dado la espalda. Su familia, con la que siempre tuvo relaciones tensas, también desapareció del mapa. Hubo un tiempo en que su éxito la mantenía rodeada de parientes, de sobrinos que reían a su lado, de hijas que al menos respondían los mensajes. Ahora, ni siquiera recibía una tarjeta en su cumpleaños. Y cuando alguien le preguntaba por ellos, solo bajaba la mirada y decía en voz baja: ya no me buscan. No era la fama lo que extrañaba. Era el cariño, el simple gesto de alguien que la escuchara sin juzgarla, sin cámaras de por medio. Pero ese tipo de afecto real parecía haber caducado para ella. Todo lo que le rodeaba ahora era vacío. Una noche, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, encontró una imagen de uno de sus cumpleaños en televisión. El set decorado, las luces, las flores, las sonrisas falsas. Recordaba con nitidez cómo todos se acercaban a felicitarla solo cuando había cámaras encendidas. Y cómo, al apagarse todo, se quedaba sola en su camerino, limpiando sus lágrimas para poder volver a casa. Esa escena se repetía en su mente constantemente. No porque fuera un recuerdo doloroso, sino porque ahora, años después, esa soledad se había vuelto permanente. Ya no era un rato después del show. Era todo el día, todos los días. Intentó buscar consuelo en los pocos contactos que le quedaban, pero incluso esos parecían ocuparla con excusas. Estoy de viaje, luego te llamo, hablemos la próxima semana. Semana tras semana, excusa tras excusa. Hasta que entendió, nadie quería cargar con su tristeza. La tristeza de Laura era pesada. Era la acumulación de décadas de gritos, de juicios, de peleas mediáticas. Era la factura emocional de una vida expuesta al escarnio público. Ella lo sabía. Sabía que no era fácil estar cerca de alguien como ella. Pero lo que no entendía era por qué todos habían desaparecido cuando más los necesitaba. En sus peores días, ni siquiera podía levantarse de la cama. El cuerpo le dolía, la cabeza le pesaba, y la soledad le carcomía el alma. Veía los rayos de sol filtrarse por la ventana y pensaba: ¿de qué me sirve otro día si nadie me lo va a compartir? A veces, hablaba sola. Como si alguien estuviera allí. Recordaba frases, imitaba voces del pasado, se reía de cosas que nadie más oía. Otras veces, lloraba. Lloraba tanto que se quedaba dormida con los ojos hinchados. Y al despertar, todo volvía a comenzar. Laura Bozzo siempre fue una mujer fuerte. Pero hasta la fuerza tiene un límite. Y ella estaba cruzando el suyo. Lo más desgarrador era saber que no podía culpar a nadie en particular. Todos simplemente se alejaron, uno a uno, sin drama, sin reclamos, sin despedidas. Solo se fueron, como si nunca hubieran estado. Como si ella nunca les hubiera dado nada. Recordaba los regalos, las fiestas, las oportunidades que les brindó. Recordaba las veces que les pagó cuentas, que los sacó de apuros, que usó su fama para ayudarlos a surgir. ¿Y todo para qué? Para que hoy ni siquiera respondan un mensaje. Me usaron, y luego me tiraron como si fuera basura, decía entre dientes mientras veía su reflejo en el espejo. Un rostro cansado, arrugado por el tiempo, pero aún con la mirada intensa de siempre. Una mirada que, pese a todo, aún buscaba una chispa de amor en medio de la oscuridad. En sus sueños, a veces se le aparecían antiguos compañeros de trabajo. En esas ensoñaciones, reían, hablaban, planeaban nuevos proyectos. Pero al abrir los ojos, el silencio era más fuerte, más cruel. Una tarde, caminando por el parque cerca de su casa, vio a un grupo de jóvenes grabando un video para redes. Escuchó a una chica decir: hazlo como Laura Bozzo, grita fuerte. Todos rieron. Nadie la reconoció. Nadie notó que esa mujer desmejorada, con lentes oscuros y pasos lentos, era justamente ella. La original, la auténtica, la olvidada,
Esa noche, al llegar a casa, se derrumbó. Se quitó los zapatos, se recostó en el sofá y lloró sin consuelo. Ya ni siquiera era un recuerdo. Era un chiste, una referencia de burla, y lo peor, invisible para todos. Cuando se acercan sus 80 años, Laura no espera una fiesta ni felicitaciones. Solo desea que alguien, uno solo toque a su puerta y le diga, aquí estoy, no te olvidé. Pero hasta ahora, nadie lo ha hecho. No tenía ni para comprar sus medicinas. Laura Bozzo, aquella mujer que una vez volaba en primera clase, que llegaba a los foros rodeada de asistentes y choferes, hoy revisaba centavo por centavo si le alcanzaba para pagar sus pastillas del mes. En su cartera ya no había tarjetas doradas ni chequeras abultadas. Solo unas cuantas monedas, algunas marchitas recetas médicas, y un carnet vencido del seguro. Su salud, como su fama, iba en picada. Las noches eran cada vez más largas y dolorosas. El insomnio, la ansiedad, el miedo. Le costaba respirar tranquila. Sentía el cuerpo adolorido, pero no podía costear consultas privadas. Había pasado de tener médicos a domicilio a buscar turnos en clínicas públicas donde, a veces, la reconocían con lástima, o peor aún, con desprecio. ¿Usted no es la de la tele?, le preguntó una enfermera con desdén la última vez. Laura solo asintió, sin ganas de explicar. Apretó los labios, recogió su bolso y se fue sin ser atendida. Sentía que cada visita al hospital era una humillación más. Como si la estuvieran recordando que ya no era nadie. En su casa, todo tenía un aire antiguo. Muebles que alguna vez fueron de diseñador, ahora cubiertos con sábanas para que el polvo no los arruinara más. Había vendido ya muchas cosas, obras de arte, ropa de lujo, joyas. Todo para sobrevivir, para poder pagar la renta, la luz, la comida y, sobre todo, los medicamentos. Las compras del supermercado eran modestas: pan, leche, arroz, algunas frutas. Comía una vez al día. A veces, ni eso. Su estómago ya se había acostumbrado a no recibir los manjares de antes. Ya no había cenas con vino ni banquetes para invitados. Ahora, su cocina era silencio. Un silencio que cortaba el alma. A veces intentaba cocinar recetas que aprendió en sus años de abundancia, como si al probarlas pudiera recuperar un pedacito de aquel pasado, aunque fuera por un segundo. Pero el sabor no era el mismo. No sin compañía, no sin aplausos. Y mucho menos sin fuerzas. Las redes sociales, que alguna vez usó para comunicarse con su público, ahora eran un tormento. Ver a otros presentadores viviendo su mejor momento, ver a celebridades con las que compartió escenarios seguir brillando, mientras ella vivía entre sombras, era un golpe al corazón. Los mensajes que recibía eran pocos. La mayoría eran críticas, burlas, o peores, silencio absoluto. Nadie preguntaba cómo estaba, nadie preguntaba si necesitaba algo. Había días en que se miraba al espejo y no se reconocía. «Esta soy yo», murmuraba con los ojos húmedos. Esta es la mujer que enfrentaba multitudes, que levantaba el rating de cualquier canal, que tenía contratos millonarios. Ni siquiera tenía con quién hablar. La televisión, que fue su refugio por tantos años, ahora era solo un recuerdo amargo. Cada vez que cambiaba de canal y veía a otros hacer lo que ella inventó, el nudo en su garganta se hacía más grande. Ellos están ahí porque yo les abrí la puerta, y ahora ni me mencionan, decía con rabia contenida. Intentó volver, lo intentó más de una vez. Llamó a ejecutivos, envió propuestas, pidió espacio. Pero nadie quiso arriesgarse con una mujer problemática. Así la etiquetaban ahora, como un personaje incómodo, que podía causar escándalos, que ya no era comercial. Incluso quienes le debían su carrera, quienes crecieron imitándola, le cerraron la puerta en la cara. Los pocos ahorros que le quedaban estaban desapareciendo rápido. Todo lo que había ganado se le había ido en pleitos legales, manutenciones, deudas, y en tratar de sostener un estilo de vida que ya no le pertenecía. Hoy, vivía al día. Y si algún día no alcanzaba para el gas, se abrigaba más. Si no alcanzaba para luz, encendía velas. Aprendió a sobrevivir, pero eso no significa que haya dejado de dolerle. Una noche, al revisar papeles viejos, encontró una carta escrita por una fan. Era del año 2006. Decía: «Gracias por devolverme la dignidad. Gracias por hablar por nosotras». Laura lloró con la carta en las manos.
No por nostalgia, sino porque en ese momento se dio cuenta de que lo había dado todo. Todo, su voz, su energía, su cuerpo, su alma, por un público que hoy ya no la recordaba. Los vecinos apenas sabían que vivía allí. Caminaba entre ellos como un fantasma. A veces la saludaban sin saber quién era. Otras, la ignoraban por completo. Lo que antes era fama, ahora era invisibilidad. Sus días eran lentos, sus noches más. Dormía poco, soñaba mucho. Soñaba que volvía a un estudio de televisión, que la aplaudían, que la abrazaban, que alguien, aunque fuera uno, le decía, «Te extrañamos». Pero al despertar, todo era igual. El reloj marcando otra mañana sin sentido, otra taza de café frío, otra jornada esperando una llamada que no llegaba. Laura Bozzo no pide lujos. No quiere aviones privados ni portadas de revista. Solo quiere un poco de paz. Un poco de humanidad. Y sobre todo, quiere vivir lo que le queda de vida con dignidad. Pero incluso eso, en estos tiempos, parece demasiado pedir. Aquel día Laura Bozzo no tenía ni para el taxi. Caminó lentamente, con pasos cortos, la mirada baja, arrastrando una bolsa con algunos documentos importantes. Iba a una oficina donde todavía tenía esperanza de resolver un trámite legal que la atormentaba desde hacía años. Pero el dolor en las piernas, la falta de aire, y la tristeza que se le colgaba en los hombros la hacían parecer una mujer derrotada. Nadie que la viera habría creído que esa era la misma Laura que un día gritaba, «¡Que pase el desgraciado!». Ante millones de espectadores. Afuera, nadie la esperaba. Adentro, nadie la reconocía. Ya no había cámaras, ni reflectores, ni alfombras rojas. Solo el eco de un nombre que se fue apagando con el paso del tiempo. Una joven recepcionista le pidió su nombre completo. Laura lo dijo en voz baja, casi temiendo escuchar lo que vendría después. «Bozzo, así como la de la tele», preguntó la chica sin saber a quién tenía enfrente. Laura asintió. «Uy, mi abuelita la veía. Pensé que ya se había muerto». No hubo mala intención en el comentario, pero fue como un cuchillo en el corazón. Al salir, sintió que el mundo le pesaba más que nunca. Los autos pasaban a su lado, los transeúntes caminaban sin notarla, y el viento le movía los cabellos sin piedad. Era invisible, irrelevante, desechada. Se detuvo en una banca. Se sentó y respiró hondo. En su bolso no había ni una botella de agua. Solo papeles arrugados, un rosario, y una foto vieja con su madre. La miró durante minutos. Esa mujer ya no estaba. Se fue sin saber el calvario que su hija viviría en los años venideros. Laura tenía muchas culpas que cargar. Lo sabía. Sabía que no siempre actuó bien. Que dijo cosas de más. Que juzgó sin derecho. Que a veces fue dura. Pero también sabía que nunca actuó con maldad. Que se enfrentó a situaciones difíciles. Que luchó. Que defendió causas, que alzó la voz cuando nadie más lo hacía. Pero eso ya no importaba. El mundo no tiene memoria para los viejos ídolos. Solo para los que están de moda. Esa misma noche, ya en casa, se quedó sentada en su sillón por horas. No tenía fuerzas para bañarse. Ni para cambiarse. Solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran solas. Pensó en llamar a su hija, pero el orgullo se lo impidió. Ya no quería más rechazos. Ya no quería volver a escuchar ese tono frío, esa distancia disfrazada de cortesía. Se quedó dormida allí mismo, con la televisión encendida, repitiendo sin sonido un programa donde otra conductora intentaba ser lo que ella fue. Al despertar, sintió un temblor en el pecho. Un susto, un dolor agudo. Por un instante pensó que era el final. Se quedó quieta, temblando. Nadie sabría si moría en ese sillón. Nadie iría a buscarla. Pasaron minutos eternos hasta que se le pasó el susto. Pero quedó marcada. Entendió que su vida estaba colgando de un hilo, y que ni siquiera había alguien cerca para sostenerla si ese hilo se rompía. Durante días pensó en hacer una transmisión en vivo. En contar todo. En gritar su verdad, su dolor, su abandono. Pero no tenía fuerzas. ¿Para qué?, se decía. ¿Quién querría escucharla ahora? El pasado regresaba como látigo. Recordaba las veces que se burlaron de ella, los titulares crueles, los memes, las imitaciones. Recordaba cómo la destruyeron mediáticamente. Cómo la convirtieron en un personaje ridículo. Ella aguantó, siempre aguantó, pero ahora, estaba rota. Una vecina, una señora mayor, fue la única que una tarde se acercó con una taza de té.
La vi sola, y pensé que quizás le gustaría compañía. Laura se quedó en silencio. No recordaba la última vez que alguien se sentó con ella solo para hablar, sin juzgarla, sin querer nada a cambio. Conversaron por horas, rieron, se contaron penas. Esa noche, Laura volvió a llorar, pero por una razón distinta, se sintió un poco menos sola. Pero la realidad volvió pronto. Las cuentas seguían acumulándose, las amenazas legales regresaron, y lo peor, su salud seguía empeorando. Los mareos eran más frecuentes. Las palpitaciones también, a veces se le iban las palabras, olvidaba lo que iba a decir. Pero no podía pagar un chequeo completo. Vivía con miedo, miedo a enfermarse, miedo a morirse sola, miedo a que su nombre se borre por completo y que el mundo finja que nunca existió. Un día intentó volver a un canal local. Tocó puertas, nadie la recibió, ni siquiera quisieron abrirle la reja de entrada. Estamos ocupados, señora, le dijeron desde la cabina. Se fue con el alma en pedazos. Ese canal, años atrás, le suplicaba entrevistas. Hoy, ni la saludaban. Laura Bozzo vive en carne propia lo que muchas celebridades temen, el olvido. No por sus errores, sino por el paso del tiempo. Por el sistema que glorifica y descarta. A casi sus 80 años, vive con lo justo, arrastrando soledad, cargando culpas, deseando amor. Y cada noche, al cerrar los ojos, lo único que desea no es volver a la fama. Sino que alguien, al menos uno, le diga, no está sola. Laura Bozzo ha aprendido a vivir con el silencio que la rodea, un silencio que pesa más que cualquier palabra. Ya no hay flashes, ni luces, ni gritos en el estudio. Solo la soledad y el eco de un pasado que parece haberse olvidado. Pero, a pesar de todo, ella sigue aquí, resistiendo, con la fuerza que no se ve, la que se lleva dentro cuando nadie observa. Sus días son una batalla constante contra el olvido, contra la tristeza, contra el cuerpo que ya no responde como antes. Pero también es la lucha por mantener viva la dignidad, por no dejar que la última página de su historia se escriba en tinta negra. Porque, aunque las cámaras hayan dejado de buscarla, aunque las redes sociales ya no la mencionen, Laura sigue teniendo una voz, una historia, una verdad que merece ser escuchada. Hoy, la mujer que una vez fue la reina del talk show latinoamericano, vive entre sombras, pero no ha perdido la capacidad de soñar, de esperar que alguien le tienda una mano, de anhelar un gesto de cariño que rompa la fría rutina. No quiere lástima, ni compasión. Solo un poco de humanidad. Laura Bozzo nos recuerda que detrás de la fama y el éxito hay personas vulnerables, con miedos, con dolores, con anhelos que no cambian con el paso de los años. Y que el mayor escándalo no es su caída, sino el olvido cruel que muchas veces el mundo les impone a quienes un día brillaron con luz propia. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que no la dejes pasar. Aquí en LZ Documental queremos mostrarte la verdad detrás del brillo y las cámaras, porque todas las historias merecen ser contadas, especialmente las que hablan de humanidad y realidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dale like si quieres que sigamos trayendo este tipo de contenido, comparte para que más personas conozcan la verdad que no cuentan los medios, y sobre todo, suscríbete para que formes parte de esta comunidad que busca la verdad sin censura. Y dime en los comentarios qué te pareció la historia de Laura Bozzo, ¿crees que merece una segunda oportunidad? ¿Qué piensas sobre el olvido que sufren muchos ídolos? Queremos saber tu opinión. Gracias por estar aquí. Gracias por ver LZ Documental, y recuerda, la verdad siempre sale a la luz.